Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Compartir la justicia y la equidad agrada al Señor más que los sacrificios. Buen día para todos, querida familia, y les quiero compartir hoy el Evangelio para este día, tomado del capítulo 3, versículo 7 al 12 de San Marcos. Pero también nos acogemos hoy a la intercesión de Santa Inés, Virgen y Mártir. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le preparen una pequeña barca para que no le aplastaran. Como había curado a muchos, todos cuantos padecían dolencias se le echaban encima para tocarle, y los espíritus inmundos al verle se arrojaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les mandaba enérgicamente que no le descubrieran. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Compartir dos ideas para nuestra vida sobre este evangelio que hemos escuchado hoy, queridos hijos, querida familia. Primero, vemos aquí en el texto cómo los espíritus malignos, los demonios, se postran donde Jesús y le dicen: «Tú eres el Hijo de Dios». Y Jesús les prohíbe. Jesús no acepta este reconocimiento y esta postración como Hijo de Dios. ¿Por qué será que Jesús no acepta este reconocimiento y que se postren y lo reconozcan como Hijo de Dios? Bueno, hay como dos enseñanzas que quiero compartir sobre esto este día. Primero, porque la revelación del misterio de Jesús se tiene que dar en la voluntad de Dios y no en la voluntad de las criaturas. Es decir, el hecho de que se manifieste que Él es el Hijo de Dios se tiene que dar es en la voluntad de Dios. O sea, el reconocimiento de Hijo de Dios, o sea, el que dé a conocer que Él es el Hijo de Dios, se tiene que dar es en la voluntad de Dios y no en la voluntad de los hombres y mucho menos en la voluntad de los demonios, de los espíritus inmundos. Es decir, el que tiene que manifestar que Jesús es el Mesías, es el Salvador, es el ungido, es el Cristo, es el enviado, es el Hijo de Dios, es el Dios con nosotros, es el que tenía que venir, es en la voluntad de Dios, o es el mismo Dios o el mismo Jesús, pero no las criaturas humanas y mucho menos los demonios. ¿Y esto para qué? Para no caer en un falso triunfalismo. ¿Esto para qué? Para no caer en una fama desbordada, en una histeria colectiva. A Jesús no le interesa eso. A Jesús le interesa es que el nombre, el misterio de Él, o sea, que Él es el Hijo de Dios, se reconozca en la voluntad de Dios. O sea, que sea iniciativa del Padre, que sea producto del deseo de Dios y no iniciativa y deseos humanos, porque se caería falsamente en hacer la voluntad humana o del hombre y no la voluntad de Dios. Segundo, porque Jesús sabe que el demonio no lo está reconociendo como Hijo de Dios, sino que se está burlando. O sea, porque Jesús sabe que en el demonio no hay sinceridad y lo que pasa es que se está burlando. Es decir, aquí esa postración y ese reconocimiento que están haciendo los espíritus inmundos como Hijo de Dios no es verdadero, no es sincero,
se están burlando del Señor. O sea, no es que lo estén reconociendo como Hijo de Dios, no es que lo estén reconociendo como el Mesías, no es que estén revelando el misterio del Señor, no es que lo estén reconociendo como el Cristo, como el Salvador, como el que tenía que venir, como el Redentor, sino que se están burlando. En otros pasajes del Evangelio, Jesús sí acepta este reconocimiento de que es Hijo de Dios. Recordemos allá en el capítulo 9, cuando Jesús cura al ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento se postra y le dice: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús acepta eso porque ve en su corazón sinceridad, porque ve en su corazón verdad. Y en otros pasajes, Jesús, por ejemplo, en la Pasión, también le colocan a Jesús una corona, pero es mentira, porque no es una corona de rey. Le entregan a Jesús un cetro, pero es mentira, porque no es un cetro de rey. Le entregan a Jesús una capa, le colocan a Jesús una capa, pero es mentira, porque no es una capa de rey. Y se postran y se burlan. O sea, que esto no es verdad, en esto no hay sinceridad, es una burla. Lo mismo pasa hoy con los espíritus inmundos, con los demonios. Se postran y aparentemente le dicen que es el Hijo de Dios, pero no es que lo estén reconociendo como Hijo de Dios, se están burlando. Y por eso Jesús no acepta esto, reprime y no permite que digan o que se extienda esto que están diciendo los demonios, porque lo que pasa es que se están burlando. Ellos quieren que el nombre del Hijo de Dios se manifieste, pero en criaturas, o sea, se dé a conocer primero en las criaturas. Y a Jesús no le interesa eso, a Jesús le interesa que no sean las criaturas, sino que sea en la voluntad de Dios, en la voluntad del Padre. Entonces, aquí viene como una enseñanza, o dos enseñanzas mejor. Primera, la misión de Jesús siempre pasa por el camino de la cruz. Eso hay que tenerlo claro en nuestra vida. La misión de Jesús siempre pasa por el camino de Jesús, por el camino de la cruz. A Jesús no le interesan los triunfalismos, a Jesús no le interesa la fama, a Jesús no le interesa la histeria colectiva, a Jesús no le interesa que lo aplaudan, que lo celebren. No, siempre nos muestra que la misión suya es por el camino de la cruz. La misión de Jesús siempre implica esfuerzo, sacrificio. La misión de Jesús siempre implica entregarme a los demás hasta dar la vida, y no caer en un falso triunfalismo, en una falsa vanagloria humana, en una falsa fama. A Jesús no le interesa la fama, sino hacer la voluntad de Dios. Segundo, hay que tener cuidado y mucho respeto cuando decimos Jesús es el Señor, porque muchas veces cantamos, oramos diciendo que Jesús es el Señor de nuestra vida, pero porque hay que tener cuidado con esa expresión, Jesús es el Señor, porque quizás a veces a nosotros nos puede pasar como de los espíritus inmundos. Lo estamos diciendo, pero en realidad no lo estamos viviendo. Lo estamos proclamando, pero en verdad no corresponde a la verdad que estamos viviendo. Puede ser que digamos que sí, Jesús es el Señor de mi vida, y cantamos Jesús es el Señor, alaba lo que vive, y Jesús es mi Salvador, pero no corresponde a la realidad que estamos viviendo, porque quizás no lo tenemos a ver como el Señor, sino hay quizás falsos señores en nuestra vida. Y si decimos eso y no estamos viviendo lo que decimos, podemos caer en el error de los espíritus inmundos. Es una burla para el Señor. Nos estamos burlando del Señor. Querida familia, que tengan un feliz y bendecido jueves en el Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre todos ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre.